Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Muy buenas noches de este lunes 17 de febrero. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Dato Mata Relato, el podcast de economía de caras y caretas. Increíblemente, nuestro tercer ciclo de hablar de economía, de analizar, de invitados especiales. Bienvenida, Martina. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este tercer ciclo. Yo estoy contenta de participar. Bienvenido, Leo. Buenas, bienvenidas. Atrás de cámaras. Sí, ya hace una eternidad que estamos, ¿no? Bueno, nosotros con Leo hicimos los 3 ciclos, todos los programas, así que bueno, la verdad que este es nuestro programa número 78. Estamos muy contentos de que Dato Mata Relato siga saliendo. Sigamos con este desafío de poder presentar, analizar y tener temas de economía que sean de interés, que les pueda llegar a la gente, que podamos tener invitados de actualidad. Martina continúa este ciclo con nosotros. Sí, para seguir aprendiendo de economía, con muchas preguntas. Para seguir aprendiendo, y además Martina es una científica, entonces para mí poder charlar con Martina y que Martina me pregunte es un desafío enorme y una preocupación, así que bueno, tenemos el desafío de un podcast de economía es muy amplio porque la economía es una disciplina que nos impacta a todos, pero donde muchos hablan, pero muchas veces es muy difícil poder llegar a analizar los temas en concreto, poder transmitir lo que se quiere. Y bueno, el desafío de Caras y Caretas, el desafío del director Alberto Grille fue decir, los temas de economía son importantes, tenemos que traer los actores, tenemos que analizarlos, y siempre insiste con que tenemos que tener un podcast de economía. Nosotros, como equipo de trabajo, a cargo de la conducción de este trabajo, de este podcast, es poder plantear temas que sean de interés, que sean desafiantes, que la gente le interesen, pero que realmente podamos transmitir en términos objetivos y analíticos realidades económicas de los más diversos planos, porque la economía es una disciplina muy amplia, pero que hoy en día está en el diario vivir y impactando mucho en la gente. Entonces es importante que los conceptos económicos, que lo que se dice pueda llegar a analizarse, y hay cosas que tienen que ver con la macro y las cosas más generales, lo que está pasando en el mundo, pero también lo que pasa más a nivel más micro, y se nos cruzan los temas sociales, los temas presupuestales. Y bueno, este año nosotros tenemos siempre el desafío de poder innovar en los temas, en los análisis, en las perspectivas, y bueno, esperemos lograr otro año más, y vamos a tener hasta nuestro programa número 100. Sí, esperemos que lleguemos muy bien al programa número 100. Y vamos a poder analizar un montón de cosas de que van a ir pasando, y es el año del presupuesto. El año del presupuesto. Es muy interesante cómo se puede llegar a desarrollar toda la discusión presupuestal, porque es lo que condiciona los próximos 5 años. Tenemos la transición de gobierno, tenemos las elecciones departamentales. Exacto. Tenemos lo que está pasando en el mundo, tenemos esta vuelta de Donald Trump y todos los impactos que tiene. Sí, el año pasado estuvimos hablando de geopolítica, así que podríamos... La geopolítica que está presente y cómo impacta también en la realidad nacional. Tenemos lo que sigue en Argentina, que yo en breve quiero tener un programa dedicado al análisis de la Argentina, porque nos falta demasiado el análisis de Argentina. Yo aprovecho a veces los tiempos de un poco más de ocio para estar un poco más por dentro, porque si quisieron armar un caso de estudio, lo que está pasando en Argentina les quedó corto. Vamos a buscar a alguna economista argentina para que nos pueda explicar. Sí, realmente hay muy buenos analistas y muy buenas posiciones. Pero bueno, tenemos muchos temas. Sin ser el economista que es el presidente, ¿no? Que nos puede llegar a decir un montón de cosas. La verdad es que, viste que en las profesiones uno dice, bueno, hay gente y gente. Hay gente y gente, y economista que estuvo en la comunicación, ¿no? Sí. Bueno, está.
Anda mal. Anda mal la profesión. El rubro. El rubro está complicado. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bienvenidos al nuevo ciclo. ¿Y largamos hoy? Largamos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, ¿de qué queríamos hablar hoy? Pasa que tenemos el desafío de sintetizar 2 meses que no estuvimos hablando, ¿no? Yo me despaché con columnas y columnas y columnas este verano porque parece como el manto de la descarga, pero son columnas. Como te dije hoy, me siento como Griselda Siciliana y una envidiosa tengo que hablar, entonces escribo. Bueno, herencias. Vamos a hablar de las herencias malditas, de qué viene la economía de transición. Vamos a plantarnos en esta transición de gobierno. La transición de gobierno tiene dimensiones enormes para analizar. Los equipos que cambian, la realidad de las principales variables económicas y las principales problemáticas, los nuevos nombres, los nombres que se van y una campaña departamental en el medio. Por lo menos todas esas dimensiones están. ¿Qué te parece, Martina? Sí, es un montón. Yo quería iniciar con una pregunta que te la hice antes de empezar. ¿Y qué pasa con la economía en una transición que, según muchos, es muy larga? ¿Se mueve la economía entre las elecciones y el principio del gobierno o son más conservadores los que están al frente de la economía de Uruguay? A ver, hay todo un debate sobre me pusiste muchas cosas a la vez. Sí, sí. Hay todo un debate respecto a los tiempos de transición, ¿no? Realmente en Uruguay tenemos una transición que es larga, son muchos meses. En Argentina las transiciones son mucho más cortas, en Estados Unidos ni que hablar, entonces son rapidísimas, o sea, podríamos hacer un comparativo de cuáles son las fechas, los tiempos entre los cuales asume y deja un gobierno. Lo que está claro es que en realidad es una norma que ya está impuesta. Entonces, cuando hay una campaña electoral, cuando hay en este caso todavía que hubo balotaje, entonces hubo un mes más de campaña electoral, y nosotros el 24 de noviembre a la noche ya se sabía qué iba a pasar con el próximo gobierno, ya estaba definido qué estaba pasando a nivel del Parlamento. Y rápidamente se empezó a ver las definiciones en los cargos de gobierno, que llevó un tiempo, porque nosotros teníamos anuncios de algún ministro que después fue confirmado. En diciembre se conocieron algunos otros nombres. Los ministerios quedaron definidos, ministros y subsecretarios, en diciembre. Pero recién el resto de los organismos y los entes autónomos se están definiendo ahora, y con eso los distintos cargos de direcciones que se están dando a conocer en estos días, que fue entre enero y ahora febrero. Pero y todavía queda mucho. De Economía fue el primero en ser designado, digamos, como una señal política para decir, bueno, esta es nuestro rumbo económico. Pero si mal no, si recordamos, el anuncio del ministro de Economía fue un anuncio de campaña. Fue parte de la campaña y fue parte de un juego de campaña entre lo que era el oficialismo y lo que era la campaña del Frente, que había como una presión hacia el Frente Amplio permanente. También teníamos toda la discusión del plebiscito, que era como una presión permanente, y bueno, fue una señal que se dio desde la campaña del Frente, desde la definición de por dónde iba a ir el rumbo, que había ya un perfil definido. Y si recordás, Martina, otra cosa que pasó fue que de los primeros equipos que se definieron en términos ministeriales fue el equipo económico. Sí. El equipo económico, los primeros días de diciembre se supo quiénes iban a estar en el equipo económico. Los principales referentes del equipo económico estaban nombrados. Sí. Entonces es una señal muy clara, y también partiendo de que en temas de transición eran los primeros. Pero volviendo un poco al tiempo. Podemos discutir si es mucho tiempo, si es poco tiempo, si deberían ser más cortas, si se generan dificultades por ser más cortas o más largas, pero la realidad es que hoy es un análisis interesante, es un análisis para darlo, es un análisis que es dado, pero en realidad las transiciones que nosotros tenemos en Uruguay son siempre todo este largo periodo de tiempo. Entonces, en realidad tenemos una campaña política y un cambio de gobierno y un ajuste de las administraciones que debería estar preparada para estos cambios. ¿Qué significan transiciones largas? Significan transiciones que se deben preparar, que tienen capaz que menos tiempos de preparación.
previo a la definición de las elecciones, pero sí que disponen de todo el tiempo suficiente para que las nuevas autoridades y los nuevos equipos puedan absorber toda la información necesaria, que es lo que parece que está más ausente de lo que se anuncia oficialmente, ¿no? Claro. En los hechos, si estamos viendo cómo se están definiendo cargos de relevancia, también va a quedar bastante corto para algunos que van a seguir asumiendo ahora, pero sí hay equipos, en el caso del equipo económico, en el caso de algunos ministerios, que ya se ve que están en proceso fuerte de empezar a definir quiénes van a ser los equipos que van a estar trabajando, cuáles van a ser las líneas, con quiénes se están reuniendo. Hay mucha actividad con la sociedad civil, con organizaciones, con sindicatos, con gremios, que ya de alguna forma tienen que ver con la interacción necesaria para, a partir del 1 de marzo, van a asumir los equipos y algunos el 5, porque lo que está viendo es que si bien el presidente y asume el 1 de marzo, después algunos equipos van a estar asumiendo directamente el 5 a nivel de direcciones y de algunos mandos medios. Así que bueno, ese es el escenario que tenemos. Yo creo que de alguna forma el análisis que debemos hacer ahora no es tanto si la transición es larga o corta o cómo impacta, sino cuál es la realidad que tenemos. Y claro, la economía no para y en todos esos meses han pasado cosas. Yo creo que en los aspectos económicos, 2 elementos muy importantes que se dieron es que, en primer lugar, no hubo anuncios de descuelgue, ni se dio desde Gabriel Odone y desde el equipo económico, se dio una señal muy clara de que se iba a seguir trabajando en los aspectos de los equilibrios macroeconómicos, de que se iba a seguir trabajando en lo que tenía que ver con el control de la inflación, y que la realidad fiscal era preocupante y que a las primeras informaciones que se recibieron, la situación fiscal era más ajustada de lo esperable o lo que se venía anunciando. Y también hubo algunos anuncios de las autoridades electas, de las autoridades nuevas, de que se estaba dando menos información de lo que se debería estar esperando y que a lo cual hubo una respuesta inmediata, ¿no? Porque si recordamos, hasta el propio presidente de la República ha tenido que salir a responder y a decir quiénes estaban de vacaciones y quiénes no, que se estaban dando informes enormes, que me pareció una respuesta bastante ridícula, la verdad. Y sobre, digamos, esta información disponible que hay y sobre el, digamos, ¿qué panorama se encuentra estas autoridades entrantes respecto a la macroeconomía? Bueno, ahí nos estamos manejando en primer lugar con las cuentas que tenemos de declaraciones y después con los análisis que nosotros ya tenemos y que muchos de los técnicos y los analistas venimos siguiendo, ¿no? A ver, y si repasamos el verano, que me parece que es un buen ejercicio, tenemos como varias bombas de tiempo que están estallando, ¿no? O sea, aquello de que la economía funciona bárbaro, el discurso aquel de campaña que tenía la coalición y en particular, a mí me llamaba mucho la atención Delgado, es como que se derrumbó por la vía de los hechos, porque si repasamos el verano, ha sido unas semanas en las cuales hubo situaciones de cierre de empresas, de despidos, de conflictos, de situaciones planteadas por los sindicatos y no quiero repasar, pero los panificados, la carne, los lácteos, el dulce, las autopartes ahora autopartes, son todos sectores diferentes con una problemática enorme y que han tenido que tener una respuesta desde los sindicatos de poder llegar a acuerdos para ver cómo preservar la fuerza de trabajo. Y si uno repasa, eso se da en un escenario en el cual estamos en un momento donde hay ausencias enormes en materias de políticas de empleo activas, que eso es súper relevante, en el cual se ha dado una flexibilización de todo lo que es las normas laborales y se ha desvirtuado de lo que es la negociación salarial. Acuérdense que nosotros tuvimos un cambio en la ley de negociación salarial.
se van a cerrar los 5 años con una mejora en el salario real, pero una mejora en el salario real que cuando uno empieza a indagar cómo se comporta ese salario real, hay una masa importantísima de la población asalariada que sigue perdiendo salario real y que en realidad está impulsado por algunos sectores y los más altos. Entonces ese promedio nos está escondiendo problemáticas importantes. Estamos en una realidad donde hay toda una realidad de nuevos vínculos laborales que en definitiva no se están considerando en lo que es las políticas de empleo. Y después estamos en una economía que salvo por los últimos movimientos que ha tenido el dólar, que han sido un poco en respuesta a las realidades externas, fundamentalmente lo que está pasando las elecciones en Estados Unidos y movimientos externos, tuvo en estos 5 años una pérdida de competitividad enorme. Y ha habido también una ausencia de lo que es una política industrial sistemática, pensada para pensar el desarrollo nacional. Entonces, el resultado es que estamos en una economía con unas realidades mucho más complejas. Y si uno repasa, porque la semana pasada se presentó la rendición de cuentas, tema que analizaremos más en profundidad en estas semanas que vienen, que tiene muchos datos, pero yo, sin ir a los datos, me gustaría ir a la última lámina de conclusiones, donde la ministra de Economía presenta y hace un conjunto en la página 33 de la presentación de la ministra del 12 de febrero del 2025, donde pone, en síntesis, se cumplió con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales pese a los shocks recibidos y al cumplir el objetivo de bajar impuestos. Creo que esta lámina está ideal como para armar un artículo así porque es sencilla. Se cumplió con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales pese a los shocks recibidos y cumplir y bajar impuestos. Las cuentas fiscales no están mejores. En este gobierno se puso una regla fiscal, una herramienta interesante que tiene para ser probada, para ser desarrollada, que era una herramienta que tenía que ver con la política fiscal y con el manejo de la política fiscal. Y las cuentas fiscales, que fue el buque insignia de la campaña electoral del 2019 para decir que se necesitaba una alternativa a la gestión del Frente Amplio, fue el tema fiscal, y estamos más o menos igual, pero con un aumento enorme de los niveles de endeudamiento. Se habló de bajar impuestos, cuando en realidad se ha demostrado que no se bajaron los impuestos, sino que por el contrario se perdieron temas de IVA a través de los débitos, y que además los únicos ajustes en los impuestos se dieron para algunos grupos a través del IRPF y del IAS, y que en realidad terminó llevando a una mayor regresividad en los impuestos. Pero además pasaron 5 años donde hay un mundo que cambia y las realidades fiscales cambian y no se cambió nada. Entonces estamos más o menos con el mismo sistema, o sea, tenemos naturalmente el mismo sistema que dejaron los 15 años del Frente Amplio con la reforma del 2006 y los ajustes que se fueron, pero un poco más regresivo y sin adecuarse a la incorporación de herramientas que se necesitan en un mundo en el cual se ha avanzado enormemente la tecnología, ha cambiado las realidades del empleo, las realidades del trabajo, las realidades de las situaciones de los hogares, de las familias y de las empresas. Entonces, nada. Te quería hacer una pregunta sobre la presentación de la ministra, que ella decía como que el gran problema que hay es que no se aumentó la recaudación. Ella decía que no ha aumentado, que el problema era de la deuda era que no se había aumentado el gasto, pero lo que sí no se había recaudado de la misma manera. Eso lo decía la ministra. Eso, ¿cómo se explica? La gente, bueno, vos estabas hablando del IVA, la gente consume menos, entonces ingresa menos por IVA. La gente se olvida de pagar el IRPF, las empresas no están pagando el IAS. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos hay menos recaudación? Estaría bueno contestar esa pregunta analizando bien los distintos componentes y viendo, cuánto es la recaudación, cuáles son los diferentes componentes que hacen la recaudación, y después
cuáles son los conceptos de deuda que se fueron asumiendo y por qué razones, porque lo que sí está claro es que a pesar de que los resultados fiscales están más o menos igual, pero inclusive el déficit parafiscal, el que se asume con el Banco Central, aumentó muchísimo, que eso es un tema que nosotros acá, por lo menos en Caras y Caretas, hemos planteado en forma reiterada. Hay una realidad que el aumento de la deuda es indiscutible, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo enorme por defender números que ya prácticamente es imposible y por manifestar situaciones de éxito, como es el caso de la inflación, que es el más extremo y que yo quería discutir un poco más en el día de hoy, pero que en realidad no se puede ver en forma aislada, sino tiene que ver con analizar cuáles son las consecuencias de esa realidad. Pero bueno, se habla también, se cumplió con dinamizar la economía. Estamos en una economía con tasas de crecimiento bajísimos y donde generar empleo. Bueno, ¿qué empleo se generó? Tenemos un problema de que se ha generado empleo de muy baja calidad, con muy bajos salarios, que no se dan igual en la realidad, porque el mercado de trabajo es un mercado de múltiples mercados, con múltiples realidades. El salario real que ya mencionábamos, y se habla de la agenda de reformas estructurales con una mirada de futuro, que yo creo que ahí sí estaría bueno tener una evaluación de las principales medidas que se dieron, pero si hemos tenido reformas, se ha tenido una reforma de la educación, que ha sido una reforma de recortes, se tuvo una reforma de la seguridad social, que también es una reforma que ajusta básicamente las prestaciones y no los ingresos, y bueno, que tuvo el debate que tuvo, pero que en realidad deja muchas cosas abiertas. Se ha recortado en muchas áreas esenciales del funcionamiento. Entonces, bueno, habrá que ver en un país con un deterioro económico y social enorme, con una fragmentación enorme, bueno, también cuál es la realidad de las diferentes instituciones para poder hacer frente a un modelo que desde el programa del Frente Amplio se está planteando como diferente. O sea que las 5 premisas de la síntesis de la ministra son todas discutibles, digamos. Yo creo que son todas más discutibles, pero hay más que evidencia y los números muestran que no es esa conclusión del éxito de la gestión, no se manifiesta por lo pronto en la mayoría de la gente. Si uno ve que tenemos unos aumentos enormes de la desigualdad, de la gente que está en situación de calle, de los problemas que hay a nivel de empleo, de una realidad fiscal muy complicada, y en realidad si uno ve en estas semanas, y era un poco lo que yo te decía, por qué nosotros titulamos este programa Las Herencias, Las Herencias y la economía de la transición, porque empezaron a estallar bombas y situaciones complejísimas, y yo te planteaba el tema de lo laboral, pero tenemos todo esto del tema de la situación en el sector del financiamiento, en la ganadería. Claro, esa es otra cosa que también tambaleó ahora durante el verano, y muchos lo han dicho que es una crisis similar a la del 2002, pero después se han ido desdiciendo de eso. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué pasa con esto de la crisis de las herramientas financieras en el sector ganadero, ¿no? Podemos ir a analizar los casos concretos. Bueno, ustedes en Pasaron Cosas la semana pasada estuvieron analizando, pero a mí quería ir a algo más conceptual, ¿no? A ver, que existan herramientas alternativas a lo que son el financiamiento tradicional bancario en el sector agropecuario, en particular en el sector ganadero, a mí me parece súper importante. Sí. ¿Por qué? Porque Uruguay en el sector agropecuario, si hay algo que ha tenido es cambios. Ha tenido cambios importantes en lo que es la trazabilidad, que es un hito, que hay un antes y un después de la ganadería en Uruguay, y también que tiene que ver con la gestión de pastura. Después hay todo temas en los temas genéticos, en los temas. O sea, Uruguay ha tenido un cambio en todo lo que es el sector agropecuario enorme, que ha sido un aumento de la intensificación sostenible y de la productividad, y de ir consolidándose como un productor de calidad y con nichos de mercado en el mundo. Eso es indiscutible. Un aspecto que hemos desarrollado muchísimo es cómo ha afectado el tema cambiario en los últimos años, porque
de alguna forma, si bien la competitividad no es solo tipo de cambio, en un país chiquito que es tomador de precios, la competitividad termina afectando. Y en cadenas integradas, lo que termina es trasladándose a los eslabones más débiles de la cadena, sobre todo en el sector ganadero y en el sector cárnico, donde existen grandes niveles de concentración en forma vertical y horizontal, con empresas transnacionales y toda la discusión que se dio de la concentración. Que existan herramientas de financiamiento alternativos y podía ser visto en algún momento como una dimensión en la cual todavía faltaba innovar. ¿Por qué? Porque ir al financiamiento bancario tradicional es complejo y se necesita, tiene reglamentos, tiene tiempos, no todos pueden acceder, y a veces se necesitan herramientas que puedan ser más articuladas con las etapas mismas de la producción y la naturaleza de la producción. De hecho, existen dentro del sector bancario algunas herramientas diseñadas para los distintos tipos de producción, ¿no? Ahora, estas herramientas que se desarrollaron desde el sector privado, donde hay agentes que tienen excedentes de recursos y se canalizan para desarrollar la producción hacia agentes que son inversores o que buscan emprendimientos o que requieren, porque hay varias alternativas, lo que está mostrando es en un momento decir, bueno, el surgimiento de instrumentos financieros a nivel privado podría haberse visto como una oportunidad para diversificar fuentes de financiamiento, pero se terminó convirtiendo en una trampa. Claro. O como se ve ahora, como una gran estafa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en los hechos lo que se dio fue una proliferación desmedida de herramientas impulsada por la promesa de altos rendimientos pero sobre todo porque no existió una supervisión, una regulación estatal que haya controlado el funcionamiento de esos contratos, de esas herramientas, que se ha llegado a discutir si eso no es intermediación financiera. Claro. Pero en los hechos lo que hay es que hubo gente que puso dinero y que era por tanta cantidad de ganado y existen que no existe, o que no existen, claro, esas caravanas que se asocian. Y ahora también se está viendo si realmente el Sistema Nacional de Información está funcionando bien, porque no coincide la cantidad de animales con la cantidad de caravanas, claro, que hay, ¿no? Entonces, bueno, hay un déficit de vacas, digamos. Hay un déficit de vacas, sí. Hay más caravanas que vacas, entonces uno dice, ¿y dónde están esas caravanas? Entonces, bueno, pero la preocupación es que de alguna manera había como muchos referentes de empresas involucradas en la oferta de fondos de inversión en el ámbito ganadero y que además eran los principales defensores de un enfoque totalmente liberal y de no intervención estatal, que tenían medios en los cuales hablaban, pero además llegada directa a lo que fueron estos últimos 5 años de gobierno, ¿no? Sí. Y de alguna manera nosotros durante el 2024 vimos cómo se empezó a desmoronar algunos, y eso llevó a un efecto dominó entre los distintos. Mismo yo me acuerdo en el mes de diciembre, si vos te acordás, que hablamos del tema de República Ganadera y de la otra empresa que había tenido el Grupo Larrarte. El Grupo Larrarte. Y todavía se hablaba que la situación de Conexión Ganadera era como la empresa sólida y que se dio justo la muerte de uno de los socios. Pero no se generalizó hasta el mes de enero, cuando se dio la crisis absoluta, cuando en realidad un poco los que estuvimos un poco investigando o analizando la situación ya se veía que era otro de los ítems. Pero como concepto, y más allá del claro ejemplo de la situación que se encuentra hoy Conexión Ganadera, que ya es conocida, que ya están los damnificados, que ya y que era la empresa de mayor participación en el sector, y que de alguna forma era como el modelo de este tipo de funcionamientos o de contratos. La realidad es que la crisis reveló que había situaciones de unas deficiencias enormes, que eran desde problemas de diseño, de gestión, de promesas vacías y contratos inexistentes, pero todo esto, la mayor falta es la falta de regulación y de controles, que se convierte de alguna forma en el hilo conductor de la crisis y que evidencia un sistema que falló en proteger inversionistas y por ende al sector ganadero en su conjunto. Si bien
sabemos que la gente hizo una elección por apostar a un tipo de herramientas para tener una rentabilidad que era mayor que en el sector bancario tradicional, por ejemplo. Y sin ir más lejos, hace escasas 3-4 semanas, en un comunicado emitido por el Banco Central el 23 de enero, la institución reconoce ciertas eventuales omisiones en sus funciones y ve como la necesidad de comunicar que desde el año 2018 se llevaron 11 actuaciones en empresas que ofrecen inversiones ganaderas. Pero si uno mira las magnitudes o lo que muestra el comunicado, es una cifra que es ridícula frente a la magnitud del daño que se está ocasionando y que no afecta a quienes fueron directamente perjudicados, sino que tiene repercusiones también en los damnificados directamente, en el sector, pero sobre todo pusieron plata, pero también en quienes trabajan en la ganadería, ¿no? A ver, hay muchos actores que están involucrados porque hay gente que pone plata y que son los inversores en estas herramientas. No quiero hablar solo de conexión ganadera porque ya se ha generalizado un poco más, pero sino que también de alguna forma la falta de poder hacer un proceso más regulado, planificado, con una necesaria participación del Estado, afecta que se puedan seguir innovando en este campo y afecta también la viabilidad del sector y sin dudas que los más pequeños que estén involucrados en esto. Y eso es una preocupación enorme, ¿no? Entonces, como conclusión y hablando de herencias y poniendo ejemplos, me parece importante tener como este ejemplo que se trata de... Es un panorama difícil, ¿no? Pero es un panorama en el cual lo que podemos ver es que hay una herencia pesada para el nuevo gobierno que asumirá este cargo en este tema. Y que aparte de las responsabilidades inherentes a la crisis, se presenta el desafío de cómo se repara el daño causado, de cómo se proponen soluciones efectivas que fomenten el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario, especialmente atendiendo a las necesidades de los pequeños y medianos productores. A mí me pareció, yo he seguido un poco las declaraciones que ha hecho el ministro designado, sí. El doctor Frati, y creo que lo vi con muchísima claridad sobre el tema, además de ser conocedor del tema. Sí, por supuesto. Pero también con sus expresiones muy simples y de campo y bien interesantes, me pareció que tenía mucha claridad en el tema, ¿no? O sea, sin dudas hay muchos productores golpeados, están golpeados por el impacto de fraudes, por las malas prácticas financieras, que va a haber muchos que no van a tener la capacidad de poder recuperar su estabilidad económica, pero sin dudas lo que más exige, lo que más muestra la situación actual es una reflexión profunda sobre cuál va a ser el papel del Estado en la regulación de herramientas financieras y en que las herramientas financieras sean realmente elementos para el desarrollo sectorial. Y eso es necesario, y es necesario para el desarrollo de los capitales nacionales, sobre todo. Entonces, esa es una preocupación que trasciende un poco la discusión que se está dando más concreta del tema, ¿no? Yo creo que es vital fortalecer un marco normativo que sea claro, que sea efectivo, que proteja a los inversores y al sector en su conjunto, que se implementen controles más estrictos y que se cree un entorno regulador que supervise sobre todo adecuadamente los instrumentos financieros, no solo que beneficien al sector ganadero, sino que también promuevan de alguna forma la confianza en atraer inversiones, en que sean sostenibles. Y si me disculpan, no es un tema solo de educación financiera, porque parece muy fácil hablar de esto como es un tema de educación financiera, las que hay que hacer programas de educación financiera y la gente tiene que saber. No, de alguna forma los mercados financieros son mercados que no son transparentes, son mercados asimétricos, son mercados en los cuales se debe controlar, se debe tener regulaciones, se debe tener contratos, se debe tener registros, se debe tener intervención estatal y se debe hacer que las propias empresas muestren la información a los efectos de poder lograr esas transparencias. El futuro del agro depende de decisiones responsables y es un compromiso importantísimo. La regulación efectiva y las herramientas financieras no son una dimensión menor para el desarrollo
de muchos de los sectores que estamos hablando, pero sobre todo de los capitales nacionales que tan necesarios son y de los pequeños y medianas empresas, de los pequeños y medianos productores. La verdad que es una herencia pesada. Encontrar el sector del agro así, pero además, todo un desafío para el Banco Central, para... A ver, primero que nada es un lugar de trabajo conjunto. Sí. Este lío no es mío, No. como está pasando, esto no es del Ministerio de Ganadería, esto no es del Banco Central. No, es un trabajo si es conjunto. intermediación financiera o no. A ver, hay una gente que se siente recursos, se coloca en un lugar y se coloca en una actividad, o sea. Sí. No, además que en el último tiempo estaban, se está demorando porque Dicose tal cosa, se está demorando porque tal otra. La verdad que va a ser un trabajo, digamos, que integra a, por lo menos 2 ministerios, Economía y Finanzas y Ganadería, Agricultura y Pesca, pero que además habla del desarrollo al futuro, o sea, tiene que tener una visión hacia adelante de cómo se pretende, porque no solamente hay problemas de financiamiento de la ganadería en este momento, sino muchas veces cuando hay sequía, cuando hay enfermedades, cuando hay garrapata, cuando esas cosas hacen tambalear una de las principales actividades económicas de Uruguay. Y en este caso, por algo se recurría a estas herramientas. Y por algo también fallaron estas herramientas, ¿no? Porque es una actividad sensible. Yo un ejercicio que hice, ¿te acordás que en diciembre, que acá hablamos, pero yo los programas acá en Caras y Caretas subo en varios lugares, hay artículos en pila para leer, pero una cosa que yo estuve revisando fue las publicaciones que se hacían, que también hubieron páginas que se sacaron de estas empresas y eso, pero era una visión muy de aspiración del campo, de las recorridas de productores, de capaz que, yo qué sé, era como pensar, tengo un dinero, lo coloco y me hago estanciero. Sí, sí. Sí, era muy aspiracional, sí. Y después, en realidad, había muchos de la gente que no sabía ni a qué ni cuáles eran sus ganados, ni a qué caravanas correspondían, ni cómo se regulaban esos contratos. Ni cómo funciona la ganadería, ¿no? Eso, a ver, ¿cuánto lleva a criar un ternero? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le puede pasar? Una actividad a cielo abierto, donde está más que estudiado que hay un máximo de rentabilidad que no supera ni del 7 al 7,5%. Sí. Estaba pagando un 10 fijo, una actividad que está sujeta a riesgos y a una variabilidad enorme en lo que es clima. Sí. Tuvimos sequía y tuvimos lluvia en estos años, ¿no? A los precios internacionales, a qué pasa con el tipo de cambio, a qué pasa con los mercados, qué pasa con las enfermedades de la garrapata. La garrapata ha sido el desvelo de la ganadería en los últimos 2 años. Así. Bueno, la garrapata es todo un tema, la bichera, son que se analizan, cómo funcionan hasta las variedades, qué pasa con eso del mantenimiento de los stocks, con la realidad de los mercados a nivel internacional. Por eso se está siempre monitoreando esos indicadores de referencia. Y capaz que para apalancar una actividad en los primeros años cuando funcionó, pero después eso no podía ser in eternum porque sin dudas se llegaba en esquemas que no eran sostenibles. Pero, a ver, creo que armar el programa era bastante fácil porque había como bombas. Estuvimos hablando de temas laborales, pero el tema del qué está pasando en la ganadería y los fondos estos ganaderos es un desafío. Y es una lástima. Yo tengo una pregunta. Sí. Saliste así como... Aló. Sí, porque ayer Matos dijo, nadie se imaginaba la magnitud de este impacto. Y yo digo, de verdad, es verdad, o sea, ¿podemos creer eso? Que el gobierno, el ministerio estaba completamente ajeno a esto. ¿Vos qué decís? ¿Me preguntas a mí? Sí. Bueno, yo no sé, yo voy a buscar a Mato en la lista de deudores. En la lista de No, afectados. pero me resulta,
es muy difícil. O sea, es mi opinión, ¿no? Pero, a ver, yo te podría hacer una respuesta capaz aparte, que menos entre ellos se rigurosa, conocen ¿viste? todos, No, ¿no? es ahí, Entonces, viva. digo, vamos, Es un sector en el cual todo el mundo se conoce. Uruguay es muy chiquito. Cuando vos vas a un lado te encontrás con un conocido, más en un sector como ese. O sea, sí, lo que sí me consta es que de parte de los equipos del Ministerio de Ganadería había preocupación por quién le metía mano al tema. Sí, eso me consta. Me Claro. consta que había una preocupación porque en definitiva, pero también ahí, ¿quién es más responsable? Es el Ministerio de Ganadería, es el Banco Central. Bueno, son los lugares donde las articulaciones interinstitucionales son fundamentales, Sí. ¿no? Pero sí. en los hechos, para el ministerio tiene que haber sido una preocupación cuando llegaron todos a buscar cuáles eran sus caravanas, sus registros, ¿no? Sí, que no pasó una sola vez, sino que pasó varias. Entonces, a ver, ya se sabía lo que estaba pasando, ya se sabía para los que estaban en el sector cómo venía, y los primeros síntomas de las primeras empresas que tuvieron problemas fueron los que venían derivando, y para los que estaban más por adentro, se dice que este tema de conexión ganadera ya se sabía que era un problema, a ver, igual a lo de las empresas anteriores o mayor porque era de mucho más magnitud, ¿no? Yo además creo que lo hemos hablado en otros programas, pero estos sistemas se basan en la confianza, ¿no? Y también en el perfil de quienes se presentaban públicamente con estas empresas. Entonces hay muchos políticos pero que... la confianza no es una cosa solamente por decir, no es un acuerdo entre nosotras. No. La confianza en el sistema financiero tiene que ver con que existan las herramientas que Exacto. garanticen esa confianza. Por Y eso eso- tiene que haber regulación. A ver, sin ir más lejos, si nosotros vamos a la última crisis financiera internacional, la que se dio hace poquito, Sí. cuando se empezó a profundizar cuáles eran los elementos que llevaron a que se diera en Silicon Valley la crisis financiera y que se despegara, era un tema de regulación. Claro, es que por eso es como los políticos confían en que hay alguien echándole el ojo. No, en realidad son responsables Yo tengo- de que hay alguien. Entonces, que no supieran es como, yo confío, le miré a los ojos a Carrasco y confío en que ese negocio no era tan riesgoso. Claro. Cuando A mí- en realidad tenía unas tasas de retorno altísimas. Claro. O sea, Sí. tarde o Bueno. temprano iba a saltar algún problema. Sí. Hay muchos actores que salieron con declaraciones en las redes y que ya se sabía Claro, y que yo creo nunca que recomendé a nadie, capaz que pero nosotros nunca nos enteramos hasta que estalló todo. Pero para mí esto tiene que ver también pasa con que no esto. teníamos ninguna inversión. No, Claro, ahí es verdad. fallamos nosotros nomás de Narvaca. Es verdad. Pero yo digo, ¿no? A mí todo esto siempre me resulta en una frase muy interesante que bueno, que allá por cuando el gobierno de la calle asume, que dice libertad responsable. Ah. Y a mí realmente todo esto Había me suena pasado a de eso. moda. No, pero me pasó en el agua también. acordás de la ¿no? libertad responsable? Claro, es como que, bueno, dejemos que las cosas Arreglate sucedan como y puedas. arreglate como puedas. Y me parece que es como una especie de, no sé. Es la ley del más fuerte del modelo neoliberal en el cual, bueno, los que no pueden llegar no importa. Pasó con el agua, ¿no? Claro, por eso. Me resulta como que es una especie de cliché de este gobierno que se va, ¿no? La libertad responsable, bueno, comiste acción ganadera, te comiste el problema del agua, la sequía, no sé, 1000 cosas que yo las podría poner en ese contexto. Vos pondrías de entonces responsable. libertad responsable. Y sí. Y bueno, vamos a tener varias herencias malditas producto de la libertad responsable que después... Porque, por ejemplo, los impactos del COVID es una herencia maldita, ¿no? Porque Bueno, no se ha sabemos calculada, nada, no sabemos nada. Desde el fondo COVID hasta los efectos a largo plazo en las personas puede llegar a tener un Y los impacto. contratos que firmó, Sí. no sabemos, nadie Bueno. sabe nada, ¿no? Bueno, yo Pero creo bueno. que ahora en esta transición todavía se sabe poco, pero cuando se asuman las nuevas autoridades se va a ver qué se encuentra, ¿no? Hay muchos desafíos y muchas dudas que están planteadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los temas sociales? ¿Qué pasa a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social? Ujú.
los desafíos del agua. Hay cosas que han sido de público conocimiento, se ve con esto de las firmas del proyecto Neptuno. Sí. O sea, ¿por qué hay tanto desespero por dejar compromisos? Sí, órdenes de último minuto. Órdenes de último minuto. También Contrato. hemos visto, estás en deuda vos. ¿Yo? La lista de los que se fueron antes de tiempo. Ay, los que abandonaron. Y que conste, anotá, que Ay, la es pedí verdad. después que cerramos el ciclo. La verdad, yo Te tengo el registro. me puse a tengo hacer la tesis prueba. y no hice la lista de Bueno. mal yo. No, igual podés hacerla más larga ahora. Podría preguntar. También tengo una lista de organismos donde se siente ruido picadora de papel. Bueno, yo lo único que le digo es que nos quedan 5 minutos de programa. Así ¿En que serio? pensemos bien qué vamos a decir. Pa, qué rápido pasó. ¿Cómo estábamos extrañando? Sí. Bueno, pero un poquito como... primero, 2 segundos. ¿Estás contenta con la designación en OCE, ahora que estábamos hablando, de Pablo? Sí, estoy contenta. Un saludo a mi amigo Pablo Ferreri. Un saludo a Pablo Ferreri. Que compañero de... Sí, con todo este desafío del proyecto de Neptuno. Le toca un organismo complejo. Le toca un organismo complejo, sí. Sí. Aprovecho para mandar... Hablando de herencias malditas, le toca. Lo felicitamos porque tiene un desafío complejo. Siempre si uno analiza en perspectiva en las empresas públicas, OCE era como que habían empresas que tenían como un porte por magnitud, por presencia. Sin dudas, una de las empresas que va a tener un rol protagónico para la nueva administración va a ser OCE, por los desafíos que implica el agua. Después, ¿qué pasa con todo lo que se ha hablado por los proyectos estos nuevos y qué es lo que queda? Por lo que ha quedado en términos de los desafíos en temas de riego, que también eran otros, y ni que hablar la articulación mucho más compleja que va a tener que hacer con múltiples organismos y múltiples actores, en los cuales también otro desafío es cómo se concreta y se potencia ese Ministerio de Ambiente, ¿no? Sí, porque sin presupuesto, es un ministerio con bajo presupuesto, con poco presupuesto, tampoco se jerarquizó mucho la política ambiental, como decían, ¿no? Porque lo dejaron más o menos con el presupuesto que venía, entonces no lo jerarquizaron. Pero yo creo que se ha potenciado con el nombre de Ortuño y con todo el equipo que lo acompaña. Yo creo que va a tener otro peso, esperemos. Y ya, además de que tiene un peso social más importante ahora. Y que se viene con un acumulado ininterrumpido, ¿no? Porque ni siquiera en estos 5 años. Entonces los desafíos van a ser enormes. Si seguimos ya con designaciones recientes, tenemos a Gabriel Frugoni en el BHU esta semana, que también hubo toda una discusión reciente respecto a qué iba a pasar con el Banco Hipotecario y con el Banco República. Pero si repasamos los últimos datos del sector financiero, hay una baja en el peso relativo de los bancos públicos en relación a los bancos privados. Eso no es una casualidad. No. Eso es parte del resultado de una política donde, en definitiva, hay una política monetaria en el cual uno de los resultados, además de la tan baja inflación y el éxito de la baja inflación y también la pérdida de competitividad que ha tenido este país, es una estrategia que tuvo un beneficiario importante, que fueron los bancos privados, el sector financiero privado, ¿no? Y uno de los temas que se manejó, que hasta la misma presidenta del Banco Hipotecario se puso en contra, fue la integración del Banco Hipotecario al Banco República, con una estrategia de que pasara a ser una especie de departamento del Banco República, donde, ahí surgen múltiples dudas, ¿no? Múltiples preguntas. Hasta es un tema que algunas tesis de maestría están estudiando cuáles serían los impactos reales. Mando un saludo a un equipo que estoy ayudando, acompañando en un trabajo que están haciendo eso. Ahora le dije, bueno, apúrense porque el tema... claro, tiene que estar antes de marzo. Tiene que estar lo antes posible, pero bueno, ¿qué implican esas integraciones en términos de las instituciones financieras, en particular el Banco República como banco público de desarrollo con un sector importante, y en definitiva qué pasa también con la política asociada vinculada al banco hipotecario, ¿no? Exacto. Yo te voy a hacer una pregunta de cierre. ¿Cuál creen que es la peor herencia que nos deja el gobierno de Lacalle Pou?
bueno, eso es interesante. Bueno, escriban ahí abajo, ¿no? No. Sí, manden comentarios y... Por favor, nosotros somos, como habrán visto, no somos del paño del periodismo. Siempre nos olvidamos de decir, suscríbanse, pongan me gusta, Sí. compartan los links. Prendan la campanita. No tengo Ahí todo va. el speech de Leandro, Sí. no lo tengo. Pero comenten y díganos cuál fue la peor herencia del gobierno de la calle Pou. Yo creo que el escudito. Yo me quedó... El escudito en todos lados me quedó como peor Eso es verdad. herencia estética del gobierno de la calle Pou, además de todos los dolores económicos que nos ha dejado. Bueno, A ver, ¿puedo? sí, Vos, no, dale vos, dale vos. Nos quedan 2 minutos. Contestá vos, porque si no yo te hablo los ahora 2 minutos y te no tema. me- Dale vos primero, porque todavía no se me ocurrió nada. Porque son tantas. ¿Y para es qué que- preguntas? Bueno, vamos a pensarlo un poco más. Pero yo creo que la peor herencia que tiene, sí, voy a decir cuál es. Yo creo que es indiscutible la peor herencia que tiene. Y en primer lugar, es una realidad social cruel, tremenda, que estamos viviendo en todos los planos, en todos los lugares. Nunca hemos visto un deterioro tan grande del país como ahora. Se me No ocurrió. puede ser. Ah, te inspiré. El derrame. El derrame como concepto. El derrame. El derrame de miseria. Exactamente. El derrame como concepto. Entonces, eso es una realidad que es tremenda, pero que aparte se da con un discurso que va en contra de lo que es la solidaridad de una comunidad necesaria. Nosotros no podemos acostumbrarnos como comunidad a esta fragmentación enorme social que tenemos, a esta crisis que tenemos de valores en todos los planos, que también es consecuencia de un modelo económico imperante y de una comunicación que nos está llevando. Tenemos desafíos enormes todos los días, en todos los hogares, en todos los planos, en donde vivimos, en una sociedad que es más violenta, donde nos estamos acostumbrando a hechos de violencia extremos, a situaciones de una población con una pobreza infantil que es inhumana y terrible, en una población que discute herramientas fundamentales que han sido de protección social, que tenemos desafíos en el plano educativo, en el plano de la atención de la discapacidad, por ejemplo, pero que va a ser mucho más difícil poder atenderlos si no tenemos, pero que tampoco tenemos una solidaridad por los adultos mayores, porque el discurso ese de que los niños versus los viejos no existe, sino que, tiene que ser todos a la vez. Pero que también se da con una herramienta, con el desmantelamiento de lo que son las instituciones y las redes necesarias para atenderlo, y que tiene que ver también con lo mismo que cuando hablábamos de las políticas públicas, de las fortalezas del Estado, de la presencia, que son herramientas fundamentales de la cohesión social, pero además y fundamentalmente, si vamos a tener desafíos enormes en lo que es el manejo de los recursos públicos para poder realmente crear inversión y poder trabajar a nivel público-privado, eso va a ser es el desafío que tenemos. Bueno. Y ahí está. Nos tenemos que ir. La peor herencia, dijo María Noel, son todos los 5 años. Exactamente, sí. Ahora me sacan. Y yo lo único que digo para lo que se viene es que llueva. Y llueva mucho. Sí, así será. Bueno, para 5 minutos. Empezaron programas nuevos, empezamos todos los compañeros, largamos en estas semanas, así que les vamos a desear un fuerte saludo a todos, escuchen a todos, pongan me gusta a todos, pero sobre todo al nuestro. Denle like a Toma de Relato, síganos. Pregunten, participen. El desafío este año que tenemos es hacer un poquito más de comunicación interactiva. Bueno, este fue nuestro primer programa 2025 de Tomata Relato. Los esperamos la semana próxima con una agenda de temas que no les explicamos, es larguísima. Chau, chau. Chau, chau. Chao. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer
conocer más de las nuevas tarjetas Bro Mastercard Débito, entra en recompensa.bro.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Bro Mastercard Débito. Úsalas para todo.